pudieron ver, el tema de hoy se llama embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. La pregunta es, ¿dice la Biblia que somos embajadores de Cristo? ¿Y por qué lo dice? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a ver primeramente qué es un embajador. ¿Alguien sabe qué es un embajador? ¿Qué es? ¿Representa el qué? A lo que lo designó como embajador. Ok. Según Google, dice un embajador es el diplomático de más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. O sea que es el que tiene la posición más alta que viene de un país hacia otro país. En este caso aquí está la embajada de los Estados Unidos, está la embajada de Venezuela, aquí está Carlos, que es el embajador de China, cosas así. Ok, ¿qué hace el embajador? ¿Alguien sabe qué hace el embajador? ¿Qué hace el embajador? Nada, ok, vamos a ver qué hace. Hay tres cosas que son como que las más básicas, por decir así, que hace un embajador. Número uno es que protege a los ciudadanos de su país de origen. Entonces yo como hondureño vengo aquí y en teoría creo que no hay un embajador hondureño ahora mismo, o sí hay. Debería haber uno, pero no estoy seguro. Entonces si yo tengo un problema aquí en República Dominicana, técnicamente el embajador, yo puedo ir a la oficina del embajador, a la embajada, y él me puede ayudar. Perdí mi pasaporte, ellos deberían poder ayudarme a conseguir ya sea un pasaporte, un salvoconducto hacia mi país. Cosas así. ¿Qué otras cosas hace el embajador? El embajador o la oficina del embajador, la embajada ayuda o trae beneficio entre los dos países. Digamos, intercambio de estudiantes de otro país vienen para acá y de ese país van para otro lado. Ayuda de comercio también, si hay oportunidades de invertir, hacer negocio, entre las embajadas hablan para que se puedan ayudar mutuamente los países. Otra cosa que hacen es el embajador trabaja para la paz. ¿En qué sentido? Que si no hay paz entre los países, ellos son los mediadores normalmente. Si un país necesita ayuda de otro país a través de ayuda militar, ayuda social, ayuda de inteligencia, digamos, contra narcotráfico, cosas así, llega un terrorista y el terrorista está en el número 1 de los Estados Unidos. ¡Hey, Abinader! Ahí viene un terrorista. Cosas así. Ok, pero lo más importante del embajador es recordar que esa persona fue electa para un trabajo muy específico, que es cumplir una misión y un propósito por el cual fue asignado ir a ese país. Entonces el embajador se tiene que capacitar y tiene que esforzarse, se esmera en conocer bien el país a donde va. Digamos, el embajador que viene de cualquier país tiene que saber quién es el presidente, quién es el vicepresidente, un montón de cosas tanto regionales del país, cómo se habla aquí y un montón de cosas que le ayudan a hacer bien su trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros qué? ¿Somos embajadores de Cristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? Vamos a ver. En 2 Corintios 5, del verso 18 al 21 dice, y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Ahí vamos a ver. Dice, es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, a través de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Okay, este verso 18 es como que la punta del iceberg, porque los 3 versos que vienen después explican qué fue lo que hizo Dios, cómo lo hizo y cuál es nuestra responsabilidad. En el verso 19 dice, pues Dios estaba en Cristo, a través de Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¡Wow! Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Verso 20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Ahí viene la respuesta a la pregunta. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios.
Aquí viene como lo veo del mensaje. Este es el mensaje en sí, lo que nosotros vamos a predicarle a la gente. Pues el verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que Dios nos manda a compartir. Vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Te pedimos que podamos entender lo que tú quieres para nosotros y abre nuestra mente, Dios, que podamos entender, Dios, que tú nos has enviado y nos has elegido para hacer un trabajo que Jesús mismo vino a hacer. Así que, Dios, ayúdanos a aprender algo nuevo hoy, o si no, a que eso nuevo salga a la luz, Dios, y que sea algo que guíe nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer el verso 20 otra vez, que es donde dice que somos embajadores. Dice, así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a la gente, cuando nosotros le rogamos a la gente, cuando compartimos el Evangelio, estamos ejerciendo ese trabajo de ser embajadores de Cristo. Cuando decimos, vuelvan a Dios, que vuelvan a Dios. Ahora, si somos embajadores de Cristo, ¿qué significa eso en cuanto a nuestra identidad, a nuestra nacionalidad? ¿Qué dice? Digamos que no soy de este mundo. Yo como hondureño, eso es lo que la ley me ve, que soy un hondureño en República Dominicana, tengo mi cédula de residencia y aún en mi cédula de residencia dice que soy un extranjero y que no puedo votar. Entonces los dominicanos sí pueden votar, pero aún así todos los cristianos no somos de este mundo, como dice Filipenses 3 del verso, vamos a leer solo el verso 20. El verso 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ok, entonces ahí dice que somos ciudadanos del cielo, donde vive ¿quién? Cristo, donde vive Jesucristo, donde vive Dios. Y quiero que saquen sus cédulas, los que tienen cédulas. Quiero que saquen sus cédulas. La mía dice que es de República Dominicana, Junta Central Electoral, cédula de identidad, tarará, el número, pero dice lugar de nacimiento, Honduras. Entonces, saquen su cédula. Yo quiero que saquen sus cédulas, que puedan imaginarse que tienen su cédula. Vamos a imaginar que la cédula del cielo ya no dice República Dominicana, ya no dice Honduras, dice nacionalidad, cielo. Fecha de nacimiento, ¿cuál sería la fecha de nacimiento? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué año fue? Yo no me acuerdo y eso para mí fue hace mucho tiempo. Aquí en esa cédula dice ocupación, aquí dice que soy misionero, pero en la cédula del cielo de nosotros diría embajadores de Cristo. Y también esa cédula tiene una fecha de expiración, de vencimiento. ¿Cuándo se vence nuestra cédula? Nunca, porque tenemos vida eterna. Así que, ok, como embajadores nosotros queremos hacer un buen trabajo, porque lo que más da vergüenza cuando escuchamos noticias de nuestro país, un hondureño se lo llevaron hace poco a Honduras, y los hondureños como que, wow, qué orgullosos estamos de nuestro país. No se lo llevaron por buenas razones, se lo llevaron por malas razones. Entonces, nosotros tenemos que actuar, nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos que presentarnos de manera digna, como que de verdad somos embajadores de Cristo. Ahora, cada embajador tiene que llenar un checklist, como una lista de cosas que hace, de cómo se comporta y un montón de cosas así. Entonces, para ser embajadores, ¿qué es lo que necesitamos? Eso vamos a ver. Y número 1, lo que necesitamos es ser hijos de Dios. Ese es el primer requisito, reconocer que somos hijos de Dios, o mejor dicho, saber de que somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que le creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso significa que no todos somos hijos de Dios, solo los que creen y reciben. Ok, si no todos
somos hijos de Dios. Las personas que no han creído y no han recibido, ¿de quién son hijos? Del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y también Jesús mismo dijo en Mateo 12, el que no está conmigo está contra mí. Ok, entonces nosotros queremos estar con Dios. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, pues ya lo sabemos, pero ¿quieres estar con Dios? Tienes que aceptar que Jesús puede corregir tu relación con Dios. Como leíamos en unos versos anteriores, que solo Jesús es el que puede corregir, el que puede arreglar nuestra relación con Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, entonces, si la paga del pecado es muerte, digamos, Dios no trabaja de la forma en que nosotros trabajamos. Si le falta el respeto a mi mami, ¿qué es lo que hacemos los jóvenes cuando le faltamos el respeto a alguien mayor? Después queremos hacer las cosas bien, nos ponemos a lavar los trastos, vamos a lavar el carro, bañamos al perro, bañamos al gato, cosas así, porque pensamos, hice una cosa mala, tengo que hacer varias cosas buenas para que todo quede igual. Con Dios no es así. Nosotros pecamos y no es que nos vamos a ir a confesar y nos van a decir, ore 10 Ave Marías, 50,000 Padres Nuestros. No, con Dios orar todas esas cosas no nos pone bien con Dios. Lo único que nos pone bien con Dios es Jesús. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros vamos a pagar por nuestros pecados, vamos a morir. Y no es una muerte de que nos van a enterrar, sino que es una muerte, es una separación de Dios. En 2 Corintios, que es un verso que acabamos de leer, el verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Yo no, por mis propias fuerzas, nunca voy a poder estar en una relación correcta con Dios. Así que solo por medio de Cristo es que nos podemos reconciliar con Dios. Número 2, ¿qué más necesitamos para ser embajadores, buenos embajadores de Cristo? Conocer más de Dios. Si no conocemos de Dios, no sabemos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, no sabemos qué decisiones tomar. Dice en Esdras 7:10, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Él decidió aprender, decidió estudiar. En Juan 10, 4 al 5 dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Entonces, si somos ovejas de Dios, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En medio de todo el ruido, en medio de todos los carritos, los motores pasando, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo me tengo que comportar? Y eso solo lo podemos hacer leyendo la Biblia. Escuchando pastores, escuchando mensajes, estudiando qué es lo que Dios quiere para nosotros. Número 3, para ser buenos embajadores, necesitamos poner en práctica lo aprendido, porque si no es inútil. Vamos a leer Esdras otra vez, dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Para qué nos vamos a quedar cabezones con toda la información? No sirve si no pongo esa información en práctica. Santiago 1, del verso 22 al 24 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, si no lo hacemos, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo, en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cuál es el punto de vernos al espejo? Saber qué cosas tengo mal, tengo una mancha en mi cara, no me he peinado, yo nunca me peino, así que el espejo lo ve y nunca me peino, pero eso es culpa mía.
pero es ver las deficiencias que tenemos nosotros. Igual cuando leemos la Biblia, es como vernos al espejo, ver qué es lo que tenemos mal, qué es lo que nos falta arreglar. Y el punto de hacerlo, de leer la Biblia, es poner en práctica, saber y ponerlo en práctica. Y número 4, para ser buenos embajadores de Cristo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos compartir el Evangelio. Ese es el punto del por qué nosotros somos embajadores de Cristo. Esa es nuestra misión última, como que la cúspide de nuestra misión. En 2 Corintios dice, y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Y nos ha dado la tarea, es nuestra tarea de reconciliar a la gente con Él. Es nuestra tarea de reconciliar a la gente con Dios. Dios lo hizo con nosotros y ahora nosotros no nos podemos quedar con esa información, no nos podemos quedar cabezones. Ya conocemos y ahora es de ponerlo en práctica. Ya conocemos que Jesús nos amó, ahora hay que decirle a la gente, Jesús te ama a ti también. Y para ser embajadores de Cristo, algo que necesitamos estar llenos, pero estar llenos completamente es llenos de amor. Si no estamos llenos de amor, nos va a faltar mucho. ¿Y por qué tenemos que estar llenos de amor? ¿Qué tiene que ver el estar lleno de amor para ser embajador de Cristo? En primer lugar, necesitamos amor por Dios. Porque si no tenemos amor por Dios, no vamos a querer estudiar sus mandamientos, no vamos a querer estudiar su ley, no vamos a querer poner en práctica su ley, para que, digamos, el amor es lo que nos impulsa a conocer más de Dios. El amor de nosotros a Dios es lo que nos mueve hacia nosotros a aprender, a poner en práctica. En Juan 14:15 dice, si me obedecen, obedezcan mis mandamientos. Este es Jesús hablando, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si no lo amamos, no vamos a poner sus mandamientos en práctica. Y si nosotros aprendemos a amar a Dios, vamos al número 2, a amar a las personas. Entre más amamos a Dios, más vamos a amar a las personas. ¿Por qué? Vamos a ver, en Marcos 12, del 30 al 31 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El primer mandamiento, amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Después amar a la gente como nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante amar a la gente? Porque es un mensaje de amor. Lo que Dios nos ha dado es un mensaje de amor. Y amor no es de que vamos a dejar que la gente haga lo que quiera. Ah, no, Dios te ama. Tú sigue haciendo lo que tú quieras hacer. No, Dios te ama. Y aquí está la Biblia. Igual como nosotros leemos la Biblia, es de enseñarle a la gente a que lea la Biblia. Entonces, amor. ¿De qué manera demostramos amor? ¿De qué manera ustedes le demuestran amor a sus hijos? ¿De qué manera le demuestran amor a la gente? ¿Qué? ¿Solo haciendo buenas cosas? ¿De qué manera arreglas los problemas? ¿De qué manera haces todo eso? ¿Solo haciendo buenas cosas? No. Amor también es dejando de hacer las cosas que hacen daño. Amor también es dejar de pecar, dejar de hacer las cosas que lastiman a otra persona. Si soy muy enojado, aprender a ser menos enojado. ¿Cómo? A través de poner la palabra de Dios en práctica en mi vida. Si soy impaciente, aprender a tener más paciencia. ¿Y por qué pongo esos dos ejemplos? Porque yo soy muy enojado y muy impaciente. Los que me conocen lo saben y me lo han dicho. Entonces, si yo quiero ser un buen embajador de Cristo, gracias. Si yo quiero ser un buen embajador de Cristo, tengo que poner en práctica esas cosas. No solo hacer las cosas buenas para las otras personas para demostrarles amor, sino que dejar de hacer las cosas que a mí me hacen daño, porque si yo mismo me estoy haciendo daño, no me amo y no puedo amar a las otras personas. Ok, Juan 13,
34 y 35, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Este es Jesús hablando. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a otros, tal como yo los he amado. Así también ustedes deben amarse unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Si ponemos este verso, el 34, en comparación con el verso anterior, dice que nos amemos tal como amamos a las otras personas. Pero aquí Jesús dice: les doy un nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Porque Jesús está poniendo un nuevo estándar de cómo amar. No solo amar a la gente como yo me amo, sino que yo tengo que amar a los otros como Jesús me ama. Ese es un nuevo estándar. No es solo, te voy a amar porque tú me amas, o te voy a amar porque tú eres mi prójimo. Te voy a amar como Dios quiere que yo te ame, como Él me amó a mí. El verso 35 dice: el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo que ustedes son mis discípulos. De la manera que nos amamos, va a hablarle a la gente si somos verdaderamente sus embajadores, si somos verdaderamente sus discípulos. Y hay que recordar que el Evangelio es un mensaje de amor, un mensaje de que Dios mandó al mundo a su único Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Jesús no esperó a que nosotros fuéramos buenas personas para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él. Como dice en Romanos 5:8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, Dios no esperó a que, esta persona ya es buena, Jesús, ve a morir. No, nosotros aún siendo pecadores, Dios nos amó tanto que el pecado no le importó, como decía en un verso anterior en 2 de Corintios, que aún siendo pecadores, Dios no lo tomó en cuenta, sino que mandó a Jesucristo y que tenemos reconciliación con Él a través de Jesucristo. Y como dice aquí, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A qué queremos llegar con amar a la gente, amar a Dios? ¿A qué queremos llegar con obedecer sus mandamientos? ¿Cuál es el punto de todo eso de dar el Evangelio? El punto de estas tres cosas, de dar el Evangelio, conocer más de Dios, poner en práctica, amar a las personas, es que nos tenemos que parecer más a Cristo. Eso es lo que Dios nos pide al final de todo, que nos parezcamos más a Cristo. En 1 Juan 3, verso 2 dice: queridos hermanos, con mucho amor les dice: ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, como Cristo, porque le veremos como tal Él es. Ok, lo vamos a leer, lo vamos a desglosar. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos, un saludo. Ya somos hijos de Dios. Aquí está afirmando que todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, somos hijos de Dios. Y después dice: pero Él, Dios, no nos ha mostrado lo que seremos cuando venga Cristo. Todavía no nos ha mostrado cómo vamos a ser. Después dice: pero sí sabemos que seremos como Él, como Cristo, porque lo vamos a ver en su gloria. Nosotros hoy nos tratamos de imaginar la gloria de Dios y no podemos. Siempre nos dicen: cierren los ojos, piensen en Dios, y lo más probable es que vamos a pensar en un viejo, en un trono grandote, en un barbón vestido de blanco. Pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Pero cuando nosotros ya estemos en ese punto en que resucitemos después de nuestra muerte, o venga Jesús y nos lleve al cielo en el rapto, vamos a ver cómo Él es, vamos a ver todo el sacrificio, vamos a poder entender cuánto nos ama de verdad. Y si nosotros sabemos que Él nos ama tanto, y por fin entendemos que Dios nos amó tanto a pesar de nuestros pecados, vamos a querer ser como Jesús. Vamos a querer ser igual a Él, porque lo vamos a ver tal como Él es.
Así que ya para ir cerrando, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Ya para ir terminando todo esto, la pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta de Dios? ¿Qué es la característica? ¿Qué es lo que más le gusta de Dios? La paciencia, que Dios es lento para la ira, el perdón de Dios, su fidelidad, amor. ¿Qué es lo que más te gusta de Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué eso es lo que más te gusta de Dios? A mí me gusta de Dios la paciencia. ¿Por qué? Porque yo soy impaciente y a mí me falta paciencia. Yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como Jesús, en que tengo más paciencia. Entonces, si ponemos este verso de 1 Juan 3:2, ok, yo todavía no he visto a Dios, así que todavía no puedo ser como Dios, pero ¿qué es lo que te gusta de Dios? Aprende de eso, ¿qué es lo que te gusta de Dios? Si quieres ser más paciente para parecerte más a Cristo, lee versos que te van a hacer crecer en paciencia. Literalmente, entra a Google, abres tu teléfono y buscas versos que hablan de la paciencia. Te van a aparecer un montón de versos. Versos que hablan del enojo, te aparece un montón de versos. Versos que hablan sobre el perdón, te van a aparecer un montón de versos. ¿Qué es lo que más te gusta de Dios? Eso, lo que más te gusta de Dios, posiblemente es lo que a ti te llama más la atención para hacer con otra gente. Entonces trata de reflejar a Cristo con lo que tú ya conoces de Dios. A Dios le gusta y Él sabe que nosotros estamos tratando, que estamos haciendo el intento de parecernos más a Él. Así que ponlo en práctica, aprende, estudia, ponlo en práctica. Y al final de todo, lo más importante es crecer en amor hacia Dios, crecer en amor hacia las personas. Porque el mensaje que nosotros le vamos a dar a la gente es un mensaje de amor. Y aprender a amar a las personas tal como Cristo nos amó a nosotros. Así que vamos a orar, ya para ir terminando, ya para cerrar. Gracias Dios por ese día. Gracias Dios porque en tu palabra podemos ver de que tú nos amaste primero, antes de que nosotros ni siquiera supiéramos quién eras tú, antes de que nosotros entendiéramos lo que es el amor. Tú nos amaste y tú moriste en la cruz por todos nosotros, así que Dios, te pedimos, Dios, que nos des la fuerza, nos des la valentía para parecernos más a Cristo, para aprender a llenarnos de amor y entender de que tú nos perdonas, y así como tú nos perdonas, nosotros somos mandados a perdonar a las otras personas. Así que Dios, guárdanos el resto de este día, Dios, que lo que hemos aprendido hoy lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca fallarás, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará,
más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor.